te lo ha dicho, pero quizás no estás teniendo éxito porque eres invisible. Estás actuando como una vaca café en un mundo lleno de vacas café. Hoy en eBooks Hechos Podcast analizamos el libro de Seth Godin con inteligencia artificial para que tú te puedas convertir en una vaca púrpura y lleves tu mentalidad y tu éxito al siguiente nivel. ¿Escuchamos? Hola y bienvenidos a un nuevo análisis. Vamos a arrancar hoy conectando directamente con esa idea tan potente. Y a ver, reconozcámoslo, bastante incómoda. Sí, totalmente incómoda. Me refiero a lo que Sara y Velasco acaba de poner sobre la mesa en su introducción en vídeo. Esa afirmación de que ser invisible es el mayor riesgo para un negocio hoy en día. Es una frase que resuena muchísimo, la verdad, porque en el fondo rompe con, digamos, todo lo que nos han enseñado desde la infancia. Exacto. Siempre nos han dicho que hay que buscar la seguridad, no destacar demasiado, no hacer mucho ruido. Pero claro, para desgranar esta gran idea y entender cómo cualquier proyecto puede dejar de ser invisible, esta exploración se va a basar en los conceptos clave de un libro que cambió las reglas del juego. Madre mía, ya lo creo que las cambió. Hablamos de La vaca púrpura, del aclamado autor y ex ejecutivo Seth Godin. Tenemos sobre la mesa un material verdaderamente fascinante para quienes nos escuchan hoy. Así es. Y la misión de nuestra charla de hoy es muy clara. Vamos a analizar por qué el marketing tradicional, tal y como se conocía y se enseñaba en las universidades, pues ha muerto por completo. Ha pasado a mejor vida, sí. Totalmente. Queremos entender a fondo ese peligro mortal que supone ir a lo seguro en el entorno corporativo y emprendedor. Y lo más importante de todo, vamos a llevar todas estas ideas a la práctica. Claro, para ver cómo afectan a la mentalidad y a los ingresos de cualquier emprendedora que esté operando en el saturado mercado actual. Exacto. Porque lo que plantea el texto no es simplemente una teoría académica abstracta. Es un cambio de paradigma urgente para la supervivencia comercial. Pues a ver, para empezar a visualizar este cambio de paradigma, yo creo que lo mejor es ir directamente a la imagen central. Esa imagen que da título a todo este concepto en el libro. El famoso viaje en coche. Ese mismo. Imaginemos un largo viaje en coche por el campo. Al principio, ver vacas pastando puede resultar hasta pintoresco. Hay vacas marrones, vacas blancas con manchas negras. Es un paisaje muy agradable. Sí, los primeros 10 minutos. Claro, pero después de 20 o 30 minutos conduciendo, todas las vacas parecen exactamente iguales. Se vuelven aburridas, se funden con el paisaje y se vuelven a efectos prácticos totalmente invisibles. Ya nadie mira por la ventanilla. Justo. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasaría si de repente, en medio de ese prado ordinario, apareciera una vaca de color púrpura brillante? Pues que frenarías el coche, claro. Frenarías de golpe. Sería algo excepcional, algo digno de mención, algo absolutamente imposible de ignorar. Y esa es la pregunta central que guía nuestra inmersión de hoy. ¿Cómo se convierte un negocio ordinario en esa vaca púrpura? Bueno, para entender cómo llegar a ser esa vaca púrpura, primero hay que comprender el contexto histórico. Porque no siempre fue necesario ser de color púrpura para vender. Ya, antes las cosas eran más fáciles. Mucho más fáciles. Lo interesante aquí es cómo el texto desgrana la evolución del marketing en 3 fases muy distintas. La primera fase es, digamos, el antes de la publicidad. El boca a boca de toda la vida. Tal cual. En esa época el éxito comercial dependía casi exclusivamente de eso. Si alguien vendía el mejor pan o la mejor carne del pueblo, la gente simplemente se lo contaba a sus vecinos y ya está. Luego entra la segunda fase, que es el durante la publicidad. Que coincide con el inmenso auge del consumismo, claro. Exacto, el consumismo y los medios masivos de comunicación en el siglo XX. Y finalmente, tenemos la tercera fase, que es la era en la que nos encontramos ahora mismo, el después de la publicidad. Y cuando revisamos esa segunda fase, la del durante la publicidad, el material menciona un concepto que a mí me parece crucial para entender nuestro presente. Habla del complejo TV industrial. Un término fantástico, por cierto. Es buenísimo. Históricamente parece que esto funcionaba como una fórmula casi matemática, una fórmula infalible. Una empresa compraba un espacio publicitario en televisión, conseguía distribución masiva y ese anuncio generaba ventas de forma automática. Y con los beneficios se compraban aún más anuncios. Exacto. Era una rueda que parecía no detenerse nunca. Pero, a ver, si esa fórmula era tan perfecta, ¿qué fue exactamente lo que rompió la máquina? Pues fue un factor humano ineludible.
La insensibilización psicológica. O sea que nos hartamos. Nos saturamos por completo. La caída de este complejo TV industrial no ocurrió porque la televisión dejara de funcionar a nivel técnico, sino porque la mente del consumidor llegó a su límite. Las personas que consumen productos y servicios hoy en día sufren de una saturación extrema. Claro, hay un exceso de opciones constante. Un exceso constante y una falta crónica de tiempo para evaluarlas todas. Por tanto, la audiencia ha desarrollado un mecanismo de defensa. Ha aprendido, de forma casi inconsciente, a elegir qué ignorar para poder sobrevivir a esa tremenda sobrecarga de estímulos. Los anuncios tradicionales se han convertido en mero ruido de fondo. Totalmente. Ya no se puede comprar la atención a base de talonario. La atención hoy en día hay que ganársela ofreciendo algo que rompa ese letargo cognitivo. Y eso, fíjate, plantea un problema enorme para los modelos de negocio tradicionales, porque en las escuelas de negocios clásicas siempre se han enseñado las famosas P's del marketing. Precio, promoción, posicionamiento. Plaza, sí, todas esas. Pero si la atención ya no se puede comprar con promoción, el autor sostiene que esas herramientas ya no bastan, e introduce una nueva P indispensable, La Purple Cow. la vaca púrpura. La idea central que proponen los textos es que el producto en sí mismo debe ser el marketing. De hecho, hay una cita textual en nuestras fuentes que resume esto a la perfección. Dice así: el marketing ahora debe estar integrado en el propio producto, en lugar de ser tratado como un pensamiento posterior. Es una cita demoledora para el marketing antiguo. Lo es. Pero, llevando esto a la realidad de la calle, si una emprendedora abre una tienda online para vender artículos cotidianos, ¿cómo integra el marketing en el producto? Pues ese es el desafío fundamental. Si pensamos en una emprendedora que decide vender, no sé, accesorios básicos o camisetas blancas por Internet, su primer instinto, basado en el modelo antiguo, va a ser destinar gran parte de su presupuesto a comprar anuncios convencionales en redes sociales. Para interrumpir a la gente mientras ven vídeos. Exacto. Está intentando interrumpir a la gente para venderles una vaca marrón. Está literalmente tirando su dinero. Para que el producto sea el marketing, la innovación debe estar en la raíz de lo que se ofrece. O sea, que la clave radica en crear una oferta tan especial desde su propio diseño que el producto hable por sí solo. Eso es. Puede ser, por ejemplo, un sistema de embalaje que resuelva un problema ecológico de forma ingeniosa, o un material de fabricación nunca antes vista en esa industria. Tiene que ser una característica tan notable que obligue a la persona que lo recibe a sacar su teléfono móvil y compartirlo con su entorno. Sin que nadie de la marca se lo pida. Claro, de forma totalmente orgánica. El diseño del producto es en realidad el departamento de marketing. A ver, yo entiendo la teoría, y suena fascinante, pero me surge una duda muy razonable al leer esto. Si ser una vaca púrpura y crear productos notables es tan increíblemente efectivo, ¿por qué la inmensa mayoría de las empresas y emprendedores siguen construyendo vacas marrones? Es una gran pregunta. Es que, ¿qué es lo que les frena a la hora de dar ese salto si la recompensa es tan obvia? Lo que les frena, y estoy convencida de esto, es la percepción del riesgo. Y esto nos adentra en una de las paradojas más brillantes del libro. El texto sostiene que lo seguro es arriesgado. Lo seguro es arriesgado. Suena contradictorio. Lo parece, pero piénsalo. Desde que somos pequeños, la sociedad, el sistema educativo y más tarde las instituciones corporativas nos premian por la conformidad. Se nos enseña a no destacar demasiado. A encajar en el molde. A seguir las reglas, sí. Romper ese molde genera vértigo. Pero la realidad matemática de un mercado saturado es que ser aburrido e intentar agradar a todo el mundo con un producto inofensivo es la única garantía absoluta de fracaso. O sea, que lo que percibimos como un comportamiento empresarial seguro es, en el entorno actual, la decisión más peligrosa de todas. La más peligrosa, sin duda. Esa idea de lo que consideramos seguro me lleva a una de las reflexiones más contundentes que encontramos en las fuentes. Y dice, lo opuesto de notable no es lo malo, es lo muy bueno. Es una frase que cuesta asimilar al principio. Cuesta. Sí, porque siempre se nos ha dicho que debemos esforzarnos por hacer un trabajo muy bueno. Pero si lo analizamos con detenimiento, las fábricas de todo el mundo producen cosas muy buenas todos los días. Hay miles de servicios de atención al cliente que son muy buenos. Hay restaurantes muy buenos en cada esquina. Y la dura realidad es que a nadie le importa. Lo muy bueno es lo esperado. Es el estándar mínimo para operar. Nadie llama a un familiar para decirle, oye, acabo de probar una cafetería que está muy bien, correcta, sin más. Claro que no.
Esa cafetería muy buena es completamente invisible. Exactamente. Y para profundizar en por qué las organizaciones se conforman con lo muy bueno, el material aporta referencias externas muy esclarecedoras. Menciona, por ejemplo, el trabajo de Tomás Chamorro Premusic. Ah, sí, conocido por sus investigaciones sobre el liderazgo. Y sobre por qué tantos individuos incompetentes llegan a puestos directivos. Su análisis ilustra cómo las dinámicas internas de muchas empresas sofocan activamente las buenas ideas. Sí, porque aunque la creatividad se predica como el motor vital de cualquier negocio, a puerta cerrada impera un miedo paralizante a las críticas. Al fracaso público o a perder el puesto de trabajo por proponer algo demasiado radical. Sin embargo, Godin argumenta que en el mercado de la era post-publicidad, la crítica jamás debe ser temida, sino que debe ser buscada y abrazada. Porque recibir críticas significa que el producto ha generado fricción, que ha provocado una emoción. Significa que ha dejado de ser invisible. Justo. Y ese miedo a la crítica y al fracaso explica mucho sobre las estrategias que vemos a diario. Fíjate que para ilustrar cómo opera este comportamiento conservador a gran escala, el texto utiliza una analogía sobre la naturaleza que me pareció muy reveladora. Habla del síndrome del pájaro seguidor. Es una imagen visual perfecta. ¿Verdad que sí? Se describe cómo las aves migratorias vuelan en una formación en forma de V. El pájaro que va en la punta, el líder de la bandada, es el que asume todo el desgaste, rompiendo la resistencia del viento. Y los que van detrás se benefician de esa estela. Ahorran una enorme cantidad de energía. Y es evidente que muchas corporaciones operan exactamente así. Esperan pacientemente a ver qué hace el líder de su industria, dejan que asuma el riesgo de la innovación y luego simplemente clonan el modelo. Asumiendo que es una estrategia infalible. Y claro, es una estrategia que parece inteligente a corto plazo, porque efectivamente ahorras energía y recursos iniciales. Pero el análisis advierte sobre la trampa letal que esconde. Porque cuando cambian las tornas. Exacto. Las empresas que solo se dedican a imitar la estela del líder sufren de forma devastadora cuando las dinámicas de la industria cambian repentinamente. Cuando el viento cambia de dirección debido a una nueva tecnología, una crisis global. O un simple cambio en el comportamiento del consumidor. La bandada se desorganiza por completo. Y esos seguidores no han desarrollado el músculo de la innovación, ni tienen una identidad propia lo suficientemente fuerte como para sobrevivir por sí mismos. Caen en picado. Hay una declaración muy poderosa en nuestras fuentes que encapsula toda esta sección y que de verdad merece la pena subrayar. Dice, la realidad es que permanecer aburrido es arriesgado. Tratar de agradar a todos es la receta perfecta para la invisibilidad. Es que es la pura verdad. Bien, pues llegados a este punto, la premisa está clara. Sabemos que es obligatorio ser notables, que conformarse con ser muy buenos es un billete hacia la irrelevancia. Y que intentar gustarle a todo el mundo es una pérdida de tiempo. Pero esto nos deja con un interrogante estratégico gigante. Si no debemos apuntar al mercado masivo, entonces, ¿a quién demonios le vendemos? ¿Cómo logramos que un negocio crezca si descartamos a la mayoría de los consumidores desde el primer día? Pues mira, ese es el error más común en el que caen los negocios que siguen anclados en el pasado. El instinto siempre dicta lanzar una red inmensa al océano para intentar capturar a cualquier cliente posible. Lógico, quieres llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Claro, pero el texto argumenta que no todos los clientes tienen el mismo valor estratégico. Aquí es donde entra en juego la mecánica de cómo se propagan las ideas en la sociedad moderna. Para que una idea, un producto o un servicio triunfe sin un presupuesto publicitario masivo, necesita transformarse en lo que el autor denomina un ideavirus. Un ideavirus. Y claro, para que un virus se expanda necesita huéspedes activos. Eso es, y ahí es donde el material introduce a los verdaderos protagonistas de esta nueva era, los estornudadores. Los estornudadores es un término peculiar, desde luego. Es muy gráfico. La metáfora encaja a la perfección. Si el producto es el virus, necesitas personas que estornuden, que esparzan la idea de forma orgánica e imparable. Estos estornudadores son los primeros adoptantes, los apasionados absolutos de un nicho muy concreto. Los verdaderos influyentes dentro de su círculo social o profesional. Son personas que, fíjate, si descubren algo que les fascina y resuelve su problema específico de una forma radical, física y psicológicamente, no pueden evitar contárselo a los demás. Sienten la necesidad de compartirlo. Totalmente. Y para evidenciar que esto no es solo teoría,
El material contrasta varios casos de estudio que muestran el enfoque tradicional frente al enfoque de la vaca púrpura. Por ejemplo, relata el caso de la marca de detergentes Tide, ¿verdad? Exacto. Tide en su momento intentó impulsar las ventas haciendo mejoras muy modestas y seguras en su producto, añadiendo formulaciones ligeramente distintas para intentar complacer a todo el mercado masivo. Y el resultado fue una profunda indiferencia. Absoluta. Porque un detergente que lava un 1% mejor sigue siendo una vaca marrón. Por otro lado, el libro analiza empresas que transformaron industrias enteras sin intentar gustar a todos. El caso de Starbucks es clarísimo ahí. Claro, Starbucks no construyó su imperio vendiendo un café ligeramente superior a las masas. Creó el concepto del tercer lugar, un espacio entre el trabajo y el hogar diseñado específicamente para un grupo de personas que buscaban esa experiencia europea del café. Y Apple y la aerolínea JetBlue hicieron exactamente lo mismo. Desafiaron las convenciones de sus sectores para cautivar a grupos muy específicos que acabaron haciendo el marketing por ellos. Tal cual. Y hay un concepto japonés que se menciona en los textos para definir a este tipo de cliente ideal que me parece sumamente descriptivo. Los otaku. Los otaku, que tradicionalmente se asocia a los fanáticos del manga o el anime en Japón. Sí, pero el autor lo expande para describir a cualquier persona con un interés casi obsesivo por un tema. Pone el ejemplo de los otaku de los donuts. Es buenísimo ese ejemplo. No habla de alguien que se come un dulce de vez en cuando. No. Habla de fanáticos extremos dispuestos a cruzar la ciudad en coche, hacer una hora de cola y pagar un precio premium solo para probar un donut con un glaseado de arce y bacon. Ese nivel de devoción es el objetivo inicial. Si consigues fascinar a los otakus de tu nicho, ellos encenderán la mecha del ideavirus. Y este principio altera por completo la hoja de ruta de cualquier proyecto actual. Volvamos a pensar en una emprendedora cotidiana. Por ejemplo, una profesional que trabaja como consultora o que desea crear productos digitales de formación. Vale. El enfoque tradicional le diría que debe crear un curso genérico sobre gestión del tiempo. O sobre cómo mejorar la productividad para intentar venderlo a millones de oficinistas. Pero basándonos en lo que hemos analizado, esa sería una estrategia condenada a la invisibilidad, ahogada en un mar de ofertas idénticas. Completamente. Siguiendo la filosofía de la vaca púrpura, el enfoque debería ser radicalmente distinto. Esa emprendedora tendría que ignorar al mercado masivo y enfocarse en encontrar a un grupo minúsculo, pero con un nivel de otaku muy alto respecto a un problema específico. Pongamos un ejemplo concreto. Supongamos que se dirige exclusivamente a mujeres arquitectas independientes que están desesperadas por digitalizar sus estudios para recuperar su tiempo personal. Es un nicho pequeñísimo comparado con el mercado global. Minúsculo. Pero si ella logra diseñar una solución verdaderamente extraordinaria, algo que entienda sus frustraciones mejor que nadie y resuelva el problema de una forma brillante, se ganará su lealtad absoluta. Y esas arquitectas se convertirán en sus estornudadoras y recomendarán su método en cada foro, en el colegio profesional y en cada grupo de WhatsApp en el que participen. Todo este análisis, la verdad, nos proporciona una brújula excelente. Seth Godin nos explica de forma magistral la teoría de qué hay que hacer. Hay que abandonar lo ordinario, buscar a los estornudadores y diseñar un ideavirus. Pero, y aquí viene el pero, si somos realistas y observamos el panorama tremendamente saturado en el que nos movemos hoy, surge una barrera de ejecución. Claro, cuando este libro se publicó, las grandes empresas aún tenían el monopolio de la investigación de mercados profunda. Efectivamente. Lo cual nos lleva a la integración clave de esta charla, conectando todas estas teorías con la propuesta inicial de Saray Velasco. La pregunta crítica que se haría cualquier persona que nos escuche hoy es: ¿cómo logra una emprendedora solitaria, desde su ordenador en casa, alcanzar ese nivel de innovación radical? Es la pregunta del millón. ¿Cómo se detectan a esos otaku y se diseñan soluciones tan excepcionales sin tener detrás un equipo de investigación de 100 personas ni un presupuesto millonario de Silicon Valley? Pues mira, la respuesta a ese ¿cómo? Es lo que hace que este momento histórico sea el más fértil para el emprendimiento. Para ser esa vaca púrpura hoy en día, el catalizador imprescindible es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Sí. La IA no es simplemente una herramienta tecnológica para escribir correos más rápido. Es el motor fundamental de la alquimia digital que propone Saray. Alquimia digital. Me gusta el término.
Es que antiguamente los alquimistas buscaban transformar metales comunes en oro. Hoy, la alquimia digital consiste en utilizar la tecnología para transformar datos en bruto y un negocio ordinario en oro puro, en una oferta completamente excepcional. Pues me gustaría que bajásemos ese concepto de la alquimia digital a la tierra con un ejemplo muy práctico. Volviendo a nuestra emprendedora que quiere ayudar a las mujeres arquitectas. ¿Vale? En lugar de sentarse frente a una hoja en blanco o adivinar cuáles son los problemas de su nicho o pagar decenas de miles de euros a una consultora, ella puede usar la inteligencia artificial para el reconocimiento profundo de patrones. Claro, podría, por ejemplo, procesar miles de hilos de foros especializados donde las arquitectas debaten sobre sus jornadas laborales. Exacto. Y la IA no solo lee, sino que detecta la verdadera frustración subyacente. Quizás le revele que el dolor real no es la gestión del tiempo en abstracto, sino el proceso de captación e incorporación de nuevos clientes, que les roba muchísimas horas de diseño. Y esa es precisamente la magia de la que hablamos. Una vez que la inteligencia artificial detecta ese patrón oculto, la emprendedora puede usar esa misma tecnología para idear, estructurar y prototipar una solución hiperespecífica. ¿En cuestión de horas o días? Algo que antes requería meses de desarrollo. Puede generar flujos de trabajo automatizados, testear diferentes enfoques de comunicación que resuenen íntimamente con ese nicho e incluso crear diseños visuales de alta calidad para su propuesta. Lo que hace la IA, en el fondo, es democratizar el acceso a la genialidad. Reduce drásticamente el coste temporal y económico del riesgo, haciendo que la experimentación audaz, esa búsqueda de la vaca púrpura, sea sostenible para una sola persona. Es una visión profundamente liberadora. Permite que cualquier marca pequeña, frente a las estrategias estancadas y pesadas de los competidores más grandes, pueda preguntarse constantemente ¿por qué no? ¿Por qué no ofrecer este nivel de personalización extrema? ¿Por qué no crear una experiencia que rompa las reglas de mi sector? Bueno, pues estamos acercándonos al final de nuestra exploración de hoy, así que es un buen momento para recapitular la misión que nos propusimos al principio. Me parece perfecto. Hemos recorrido un camino que demuestra de forma clara que las tácticas tradicionales de interrumpir a la gente para intentar venderles productos genéricos están acabadas. Ha quedado patente que en el contexto actual, asumir riesgos e innovar no es una opción imprudente, sino la única estrategia viable para evitar la invisibilidad. La única. Y sobre todo, hemos comprobado la necesidad vital de diseñar ofertas que sean verdaderos ideavirus, concebidos desde su origen para que un grupo específico de apasionados sienta la urgencia de compartirlos. A modo de cierre, me gustaría rescatar una última reflexión que destila el material y que resulta muy inspiradora frente a esa parálisis del análisis que a veces sufrimos. Adelante. Con demasiada frecuencia existe el mito de que para dar a luz a algo extraordinario, para crear una auténtica vaca púrpura, es requisito indispensable ser un genio visionario incomparable. O poseer una pasión arrolladora y extrema desde el nacimiento. Exacto. Pero la realidad expuesta es mucho más pragmática y accesible. Solo se requiere tener la capacidad de observación suficiente para darse cuenta de que los métodos de siempre están fallando. Hay que reconocer la fatiga del modelo antiguo y tener la valentía de experimentar con cosas nuevas. Fallar rápido y barato. E inteligente consiste en tener la audacia de lanzar múltiples productos pequeños, testear el mercado de forma rápida y económica utilizando las herramientas que tenemos hoy y observar pacientemente qué idea es la que finalmente detona ese contagio orgánico. Una perspectiva brillante. Estoy seguro de que a nuestra audiencia le va a dar mucho en qué pensar. La genialidad, por tanto, no es un don divino reservado a unos pocos, sino la combinación de tener el coraje para observar dónde falla el ordinario, la astucia de apalancarse en herramientas modernas como la inteligencia artificial y la disposición a fallar en pequeño para terminar acertando a lo grande. Totalmente de acuerdo. Y con esta reflexión sobre la mesa, llegamos al momento de la verdad para quienes nos escuchan. Si cualquier persona que esté escuchando siente que su proyecto, su marca o su negocio actual se parece sospechosamente a una vaca marrón, una más en un prado inmenso que nadie se gira a mirar, es el instante preciso de frenar esa inercia. Dejar de ser invisible no es una cuestión de suerte, es una decisión estratégica. Así es. Para dar ese primer paso transformador y empezar a aplicar las bases de esta alquimia digital en el mundo real, la invitación es sumamente clara. Pidan el PDF de regalo que ha mencionado Sarai en su vídeo. Ese documento es el mapa para comenzar a rediseñar su oferta y dar vida a su propia vaca púrpura. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima charla.